Era la noche de San Juan. A Joan se le había hecho tarde de camino a Teulada desde Moraira, en la confluencia de los barrancos del Pas y de Benirrama. Estaba oscuro como la garganta de un lobo cuando una voz le asaltó. «Buenas noches, caballero. ¿A dónde va?» «Buenas noches», contestó sorprendido y con el corazón en un puño. Sabía que era ella, la Jonaina. Había escuchado hablar de ella, pero nunca hubiera podido imaginar que se le aparecería de verdad, precisamente a él, alguien tan descreído en magias y fantasías. La Jonaina, contaban, era una encantada que se aparecía alrededor de la medianoche, cerca de la fuente de la Jana, como una dama del agua, bella, misteriosa, intrigante, enigmática y mágica. Aquella voz femenina, de apariencia tierna como el agua calma, después de haberle saludado, le pidió: «Ven, Joan, no tengas miedo». Millares de hormigas le recorrieron la espalda, erizándole cada pelo del cuerpo. ¿Cómo podía ser que aquella criatura le reclamara a él? ¿Cómo era que sabía su nombre? Dicen que es bella como un rayo de luna. Había escuchado decir a los mayores, cuando hablaban de ella, siempre en voz baja. Pero da respeto, solían continuar. Y escalofríos, terminaban. Mentalmente, Joan repasaba las cosas que había escuchado aquí y allá. Unos decían que era una luz, otros que era una jana, o una especie de deidad de la naturaleza. Los que la habían visto contaban que se aparecía vestida de blanco, con telas muy finas, casi transparentes, vaporosas. Es inevitable. Quien la ve se enamora en el acto, pero también corre peligro, porque queda cautivo de su encanto. «¿Sabes quién soy, Joan?», le preguntó por fin la voz. «Eso creo», contestó. «Soy la Jonaina». La sangre se le heló, y una bocanada de miedo se liberó desde su estómago. Una ráfaga de viento recorrió los cañares que se estremecieron en la penumbra, y al lado de la fuente se empezaron a distinguir los contornos de una figura femenina, joven y blanca, vestida de plata y de luna. La Jonaina por fin se hizo totalmente corpórea, con la mirada clavada en él, y con una sonrisa pícara le sugirió: «Quiero hacerte una propuesta, Joan». «¿Una propuesta? ¿Qué propuesta?» Joan hubiera querido huir rápido como una liebre, pero el miedo le paralizaba, y así estaba, como clavado en el suelo, pero escuchándola. «Vos diréis», balbuceó por fin, y ella empezó a explicarle. «Se trata de una prueba, pero no de una prueba cualquiera, sino que para bien o para mal, te puede cambiar la vida». «Adelante», se interesó él, tratando de someter al miedo con curiosidad. «Debes cargar con un peso a la espalda, y tendrás que llevarlo hasta la iglesia de Santa Caterina, en el centro de Teulada». «¿Un peso a la espalda? ¿Cómo que un peso? ¿Qué tipo de peso?» «Ah, esta es la cuestión. No podrás saber qué es», dijo la Jonaina. «¿Tengo que cargar con un peso a la espalda sin saber qué es?» «Exacto, hasta la puerta de la iglesia». «¿Y por qué lo tengo que llevar hasta la iglesia? ¿Qué gano con eso?», replicó Joan. «Podrás pedir el deseo que quieras, y yo te lo concederé». «¿Así? ¿Tan fácil?» «No, tan fácil no. Hay una condición». «Vaya, una condición. ¿Qué condición?» «Por nada ni nadie podrás girarte ni mirar atrás. Deberás resistir, aunque sientas que el mundo se acaba. Deberás resignarte y no mirar atrás».
¿No mirar atrás? La verdad, tampoco me parece una condición tan compleja. ¿Aceptas el trato, por tanto?, le retó la Jonaina. Joan, que no dejaba de ser un espíritu lleno de anhelos e ilusiones, se armó de valentía y contestó: «Acepto, sí. ¿Por qué no?». Demasiado pronto se pronunció, porque no pensó en consultarle a la Jonaina qué pasaría si no conseguía soportar el peso a la espalda, o si le flojeaba la voluntad y acababa girando la cabeza y mirando atrás. Y el caso es que justo cuando acababa de decir acepto, la Jonaina desapareció, y él empezó a sentir un peso que se asentaba desde los hombros por toda la columna, como un saco lleno de piedras. No pesa tanto. Puedo con ello. Llegaré hasta la puerta de la iglesia. Pero a medida que avanzaba costera arriba, el peso aumentaba cada vez más, a la vez que su cansancio y sobre todo la duda. «Vamos, Joan, arriba», se iba diciendo. Justo entonces, detrás, se empezaron a escuchar sonidos extraños, como salidos del limbo. Gritos, amenazas, lamentos, bramidos, aullidos que cuajaban la sangre, y especialmente de entre todas, aquella voz escalofriante. «¡Cortadle la cabeza! ¡Cortádsela!». Justo antes de desaparecer y de confundirse con el rumor de la fuente, la Jonaina había insistido: «Recuerda, Joan, no mires atrás». Pero todos aquellos sonidos aumentaban la tensión, y cómo pesaba la carga a medida que se alejaba de la fuente y se acercaba al pueblo. Joan pensaba que si vigilaba sus flancos, era posible que evitara mejor la tentación de girarse y mirar atrás, e intentaba que sus pensamientos los ocuparan historias que había escuchado contar sobre la noche de San Juan, la misma que le estaba poniendo a prueba. De este modo, si pasaba al lado de una higuera, recordaba que aquella noche era la más propicia del año para plantar brevas, y que las higueras bordes, precisamente, permitían hacer rituales para curar las hernias de los recién nacidos. Bastaba con reunir a dos hombres llamados Pere y Joan. Estos hacían un corte longitudinal en una de las ramas, para que pasara la criatura a través del tajo, y ellos se intercambiaban los nombres, a la vez que la niña, o el niño, pasaba de unos brazos a otros 3 veces a través de la abertura. Cuando terminaban, amarraban la herida de la rama. Si sanaba, la dolencia del recién nacido lo haría de forma paralela. Si veía un olivo, sin dejar de caminar, entrecerraba los ojos y recordaba que el agua hervida con 9 hojas de olivo limpiaba la sangre, que se usaba en remedios y rituales para secar verrugas, para curar orzuelos, que esas hojas sirven como antídoto para algunos venenos, y que algún día alguien escribió bellas palabras enamoradas. Si tú el olivo, yo la tierra húmeda. Si tú la primavera, yo la lluvia fina. Y una promesa tierna de felicidad, amor y vida. Si por casualidad intuía el aroma de un limonero junto al camino, recordaba que el limón escuece, cura y cicatriza, que rebaja las inflamaciones, restringe el estómago, limpia los riñones, y que es bueno para el dolor de garganta y la afonía, y que puede que por eso se pueden ver en los patios, en los bancales y en los corrales de las casas de campo. En cosas así intentaba entretener al pensamiento, pero no era fácil, ya que de vez en cuando, coincidiendo con un rugido fiero como el de una pantera o un silbido de serpiente, Joan sentía en la nuca una respiración, a veces cálida como el soplo de un horno y otras fría como las manos de la muerte. Le daba grima y le espeluznaba. Imaginaba la sangre caliente y fluida emanada de un corte y la ventisca de nieve sobre las llanuras del campo.
¿Qué será eso que llevo a la espalda?, se preguntaba. Pero no se giraba, e intentaba pensar en más creencias de la noche de San Juan, porque también se decía que el viento que soplara aquella medianoche sería el predominante del año, hasta el siguiente solsticio. Ah, pues era levante, pensaba Joan. De repente, un vozarrón de barranco empezó a amenazarle. ¡Te mato! ¡Yo a ti te mato! ¡Sí! ¡Tú! ¡Psst! ¡Tú! ¡Sí, a ti! ¡Yo a ti te mato! Él no volvía la vista, y aquella voz cavernosa soltó una carcajada siniestra. Sucesivamente, otras voces agudas y afiladas, incisivas como cuchillos, gemían, aullaban y lloraban de forma fantasmal. Pero Joan ni caso, y pensaba que en Altea, un pueblo cercano a Teulada, mañana plantarían el chopo en la plaza de la iglesia con 4 cuerdas, para celebrar el solsticio de verano, como símbolo de fertilidad, con el canto a los dioses y diosas, la unión del cielo y la tierra. 4 cuerdas que eran la fraternidad, la libertad, la euforia y la identidad de la memoria compartida. 4 cuerdas para el árbol de la muerte y de la vida. Las voces no cesaban y le distraían de sus pensamientos. Una y otra vez volvía aquella que pedía su cabeza. Y él pensaba en las chicas de Polop, otro pueblo cercano, que a esas horas deberían estar mojándose los cabellos en aquella inmensa fuente, en forma de hilera de chorros, porque aquella noche el pelo crecía nada menos que un palmo. Estaba llegando al pueblo y las piernas apenas le sostenían. El peso era insufrible, pero aún así aguantaba pese a los gritos salvajes con estoica resistencia, a fuerza de dejar ir los pensamientos, que se posaban en tréboles de 4 hojas, en bañarse en el mar. Pensaba en la falaguera o el lecho, que aquella noche florece y se seca, y quien recoge sus semillas mientras suenan las campanadas de medianoche, será afortunado toda su vida. También en coger carlinas, las flores del sol, y ponerlas en la puerta de la persona amada. A pesar de todo el cúmulo, lo que de verdad sentía Joan era curiosidad. ¿Qué demonio sería eso que cargaba a la espalda? ¿Qué criaturas infernales, o límbicas, vivas o muertas, de la tierra o del mar, le seguían y le salían al paso? Cuando enfiló la avenida de Santa Caterina, pensó en girar la cabeza, solo un poco, un instante, una mirada rápida y ver de reojo toda aquella a su espalda, y entonces le vinieron a la cabeza todas las historias sobre la Jonaina. Mujeres y hombres fuertes como toros habían intentado su prueba, y habían sucumbido al cansancio o a la curiosidad. Se les había agriado el carácter y eran seres tristes, abatidos, malhumorados y llenos de rabia por haber perdido la oportunidad. O podría ser por lo que habían visto al girarse, enloquecidos y arrastrados a las sombras. Pero Joan estaba decidido. Se sobrepondría a todo ello dominando el malestar y la ansiedad, pensando en los fuegos renovadores y purificadores que se encendían esa noche, para invocar a la fortuna, para quemar trastos viejos, para caminar sobre las brasas. Iba pensando en los esquiladers, esos pequeños espíritus que aparecen en las cavidades naturales, también esa noche, tentando la ambición con sus artimañas en los tratos de trueque, cuando de repente llegó a la plaza de la Cruz, y gritos, lamentos y bramidos cesaron, quedando toda la escena en un inquietante silencio sordo, roto por la voz de su madre, fallecida siendo él joven. Joan, hijo, date la vuelta, mírame. Pero Joan, casi doblegado, no hizo caso a la impostora, y emprendió la última calle hacia la iglesia. Las voces volvieron con más fuerza, el peso parecía que se duplicaba, y entonces se alzó una ventolera de 1000 demonios.
En un último esfuerzo subió los 6 escalones de acceso a la iglesia y tocó la puerta con las palmas de las manos. Las voces y los sonidos enmudecieron, y el peso de su espalda desapareció. También ese viento urdido por brujas. Joan se giró impaciente, y allí estaba, a su lado. Era ella, vestida de blanco. Bella, misteriosa, intrigante, enigmática y mágica. Enhorabuena, Joan. Lo has conseguido. Puedes pedirme lo que desees. Piénsalo bien. Desde el primer momento lo he tenido claro. Clarísimo, dijo Joan. Dime, ¿qué es? Deseo que me concedas todo lo que pida. Y sin esperar la reacción de la jonaina, siguió. Primero quiero saber qué ha sido todo eso que ha sucedido esta noche. Dicen que por eso desde aquel día la mirada de Joan resplandecía y vestía una sonrisa generosa. Él nunca quiso revelar el secreto, aunque a veces se le escapaba algún comentario intrigante. También dicen que la jonaina seguirá apareciéndose en la noche de San Juan, sempiternamente, mientras las gentes tengan sueños, anhelos, esperanzas y también fantasía e imaginación, ya que es el agua y las palabras, la naturaleza, la curiosidad, la maravilla y el miedo. Bella, misteriosa, intrigante, enigmática, mágica, la jonaina.